los demonios que hacen señales. Amén. Hoy vamos a tocar un tema, hablando de la liberación, vamos a tocar el tema de los demonios que hacen señales. ¿Qué señales son esas? ¿Qué señales son que engañan al mundo entero? Por supuesto, no se parecen a las señales que hace Cristo. Satanás hace señales, pero no se puede comparar a las señales que hace Cristo, a todos los milagros, a las señales, a los prodigios, a las maravillas. Nada que ver lo que hace Dios con lo que hace el diablo. Amén. Pero los demonios hacen señales y tenemos que tener en cuenta de que esas señales son engañosas. Esas señales son diferentes a las que Cristo hacía y hace hoy en día. Así que, hermanos queridos, vamos a tocar ese tema un poco hoy y vamos a recordar la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 16, verso 8 al 15, que dice así la palabra del Señor. Hablando de las plagas que vendrán sobre el mundo, ya la iglesia no estará porque son las plagas que mandará Dios, y Dios no va a mandar plagas a sus hijos, va a mandar plagas a los incrédulos, a los malvados, a los perversos, a los que no se arrepintieron nunca, etcétera, etcétera. Así que dice así: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dada a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Otra vez estamos en lo mismo que ayer, de que los hombres no dejaban de adorar a sus demonios, ni se arrepentían de sus pecados. Y es impresionante que la gente ve que Dios les manda plagas y en vez de arrepentirse, de humillarse delante de Dios, lo maldicen y blasfeman contra nuestro Dios. Hasta ese punto llegará la maldad de este mundo, hermanos queridos. Dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y sobre su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Mire qué tremendo, hermanos. Pero ahí el quinto ángel, dice la Biblia, que mandará las plagas sobre el trono de la bestia, porque la bestia será manifestada y se entronará, y por eso la gente adorará al anticristo, a la bestia y al falso profeta, y levantarán un clamor hacia ellos. Pero allí mismo dice que el quinto ángel derramó las plagas sobre la bestia y sobre toda la gente que hay ahí con ellos adorando. Y todo el mundo, dice la Biblia, que cuando cayeron las plagas se morderán. Eso es algo que tiene que ocurrir. Y se mordían las lenguas, porque era algo sobrenatural y terrible sobre ellos. Así que, hermanos queridos, derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Tremendo. A pesar de todo, todavía siguen sin arrepentirse y quieren adorar a sus demonios, quieren adorar a la bestia, al falso profeta y al anticristo. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Eso yo lo he visto también, salir demonios a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales. Mire, escuche esto. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van
a los reyes de la tierra y en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Fíjese, hacen esas señales para convencer a los reyes de la tierra que con las señales que hacen los demonios van a destruir el reino de Dios, van a destruir la obra de Dios, van a destruir a los ángeles de Dios. Esa es la mentira del diablo más grande que existe, pero él actúa así. Y dice en el verso 15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Dice, vengo como ladrón. Se refiere a que un ladrón cuando entra a una casa nadie lo espera. Pues cuando nadie espere al Señor, el Señor vendrá y se manifestará para llevarnos a su gloria. A todo aquel que halle velando y orando de todo corazón en el nombre del Señor. Amén. Bueno, hermanos queridos, ahí hemos dado el texto clave de las señales que harán los demonios. Los demonios harán muchas señales, hará una obra de señales para que la gente les crea, para que la gente les siga. Y hermanos queridos, nosotros vemos que las señales que hacen los demonios son diferentes a las nuestras, son diferentes a las que hizo Jesús, totalmente diferentes. Y vamos a verlo un poquito. Yo he puesto 11 señales que hacen los demonios y vamos a comprobarlo, porque es verdad que el demonio hace señales, pero a aquellos cristianos que dicen, no, yo no quiero nada con los milagreros, yo no quiero nada con los cristianos que van detrás de los milagros y critican a los que van a las campañas a hacer milagros y muchas cosas por ignorancia. Y hermano, eso hay que tener cuidado, porque Dios va a pedir cuentas por hablar así. Porque cuando se habla con ignorancia y con maldad, Dios toma el asunto en cuenta. Y hay mucha gente que no entiende que los milagros son diferentes. Las señales que hace el diablo son muy diferentes a las que hace Jesús. Porque Jesús hace milagros de verdad. Jesús hace señales, prodigios, maravillas. Y eso va a estar hasta el final de los tiempos. Y nosotros tenemos que discernir lo que es de Dios y lo que es del diablo. Por ejemplo, ahí he puesto las señales que son diferentes a las de Cristo. En primero es hablar de la brujería. Pues saben ustedes que la mayoría de los brujos usan todo su poder para la maldad, para hacer cosas malas. Los brujos no hacen nada bueno. Los brujos tienen el poder de hacer señales, pero señales malas. Y los brujos la Biblia dice que ningún brujo entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los brujos no son de Dios. Y los brujos hacen señales, pero no hacen las señales de Dios. No hacen los milagros, las sanidades, las liberaciones, las bendiciones. No hacen nada de lo que hace Dios. Y eso hay que tomarlo en cuenta, que lo que hacen los demonios no es lo que hace Dios. Hay una gran diferencia. También la hechicería, que es parecido a la brujería, pero es diferente. La hechicería, ¿cuánta gente practica la hechicería? ¿Cuánta gente cree en la hechicería? Hay millones de brujos por el mundo, millones de hechiceros por el mundo, hermanos. Yo me quedé atónito cuando estuve en Estados Unidos y había una convocatoria de los satanistas y eran 10 millones de satanistas que se congregaban en Nueva York. Hermanos queridos, eso era impresionante. Y los satanistas hacen toda clase de mal. Las señales que hacen, las cosas que hacen no son nada buenas. Son todo mal. La hechicería, la brujería, la macumbería, la magia de todo color, la magia blanca, la magia negra. Todo lo que es magia, todo lo que es diabólico, no se puede comparar a lo que hace Dios. Y Dios hace la diferencia.
Por ejemplo, cuando nosotros vamos a administrar el poder de Dios, vemos que la gente recibe sanidad, recibe liberación, reciben milagros, reciben señales, reciben prodigios, reciben maravillas. Hay una paz inmensa en el corazón de cada persona que ha recibido de parte de Dios. Por eso, hermanos queridos, que tenemos que marcar la diferencia. Sí, es verdad, como he dicho, hay señales que hacen los demonios para querer engañar, para querer hacer creer que ellos son más grandes que los ángeles. Pero es mentira, están derrotados. La Biblia dice que Cristo y sus demonios, que Cristo derrotó al diablo y a sus demonios y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Aleluya. Creemos realmente que nuestro Dios es más grande que el diablo, por muchas señales que haga, pero que todas las señales que hace el diablo son malas. Son malas, tienen algo de ocultismo, tienen que ver con la oscuridad, con la maldad. Hermanos queridos, nunca digamos que los milagros también pueden ser del diablo. Eso no es verdad. Los milagros vienen del Señor, en el nombre del Señor. Tenemos que reconocer que aunque los demonios hagan cosas, hagan señales, todas son engañosas, todas son mentirosas, todas son con el propósito de engañar a las personas, para hacerles creer que al final, por eso muchos no se arrepentían, ni dejaban de adorar a sus demonios, etcétera, porque en su corazón habían creído o creerán que los demonios tienen más poder que Dios. Tienen más poder Satanás que Dios. Ese es el engaño más grande. Y por eso hacen ciertas señales. Es verdad, hacen ciertas señales, pero lo que hace Dios es diferente. Por ejemplo, vemos al profeta Elías, que desafió a los profetas de Baal y desafió porque ellos hacían señales, pero de repente puso un becerro y le puso con agua allí y dijo, el Dios que vosotros tenéis, clamad a él y yo clamaré a mi Dios. Y el que de los dos derrame fuego del cielo para consumir el holocausto, ese será el Dios verdadero. Y allá estuvieron todos los de Baal, 450 profetas, gritando, danzando, invocando a los demonios, invocando al poder del diablo para que consumiera. Y se reía Elías, se reía porque decía, gritar un poquito más porque a lo mejor está durmiendo vuestro Dios. Gloria a Dios. Qué guasa tenía Elías, aleluya, pero era porque sabía que delante de nuestro Dios no se puede comparar el diablo. Así que Elías, cuando ya estaban cansados, ya estaban derrotados, ya estaban que no podían más los de Baal, pues los profetas 450, Elías fue allá y le echó agua al becerro. No lo había echado antes, le echó al final, que ahora era peor que consumiera, más difícil todavía, pero le echó agua y él clamó a nuestro Dios. Y cuando clama a nuestro Dios, desciende fuego del cielo y consume el holocausto delante de todos los profetas de Baal. Y los 450 profetas huyeron despavoridos delante del hombre de Dios. Huyeron corriendo porque no soportaban la presencia de Dios. Y dio la orden de cortarles la cabeza a todos los profetas de Baal. Y allí fueron sacrificados y derrotados porque eran mentirosos, engañadores, hijos del diablo. En el último tiempo será peor que en ese tiempo, porque Dios mandará sus plagas. Amén, gloria a Dios. Y yo he tenido muchos casos donde me han desafiado los brujos y no tienen nada que hacer. No tienen nada que hacer. Vino un brujo a buscarme que decía que tenía más poder que yo, porque había oído hablar de los milagros, y de repente vino delante de mí y con risa sarcástica. Yo recuerdo que nada más decir eso, pasé mi dedo por su frente
y al pasar mi dedo cayó endemoniado al suelo. Y empezamos a echar los demonios, porque ellos están engañados. Ellos creen que es el poder de Dios, pero es el poder del diablo, es el engaño del diablo, es la mentira. Cuando en una ciudad yo reprendí a todos los demonios que habían en la ciudad, los brujos, que eran muchos, que habían orado, ayunado para que yo me muriese. El primer día que yo los reprendí, salieron los demonios de la ciudad y de los brujos, y empezaron a gritar diciendo que yo les había echado en el nombre de Jesús. Tenemos más poder que todos los demonios, hermanos. Tenemos más poder en el nombre de Cristo que los demonios. Aleluya. Y al último día se convirtieron todos los brujos y vinieron confesando que Jesús era el Señor. Y allí, hermanos, yo les pregunté, ¿vuestro Dios hace lo que hace mi Dios? Y todos dijeron que no hay comparación, no se puede comparar el Dios que tenemos con todos los poderes diabólicos. Amén, gloria a Dios. Tenemos también las maldiciones, hermanos, porque el diablo usa las maldiciones para causar mal a las personas. Déjenme decirle una cosa, que ninguna maldición te puede tocar a ti y me puede tocar a mí. Ninguna maldición, porque estamos protegidos por Dios. Hay una cobertura divina de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas y ya pueden echar maldiciones. Los demonios siempre están echando maldiciones. Siempre trata de que venga algún mal contra nosotros, pero estamos confiados en que el Señor nos libra de todas las maldiciones. Amén. Por no entretenerme demasiado, por no usar demasiado tiempo, vamos rápido. Todos los que tienen tormentos, porque ¿de quién vienen los tormentos? Los tormentos los pone el diablo. Y ahora mucha gente viene y hace señales y le hace creer a los reyes, le hace creer a la gente de que haciendo una maldición o un tormento, la gente queda mal y ya dicen, ese es el poder de Dios. Pero es mentira. Acuérdese de Moisés cuando fue a Faraón y fue con aquella vara, y cuando Faraón echó la vara al suelo se convirtió en serpiente, pero Faraón se reía. Faraón dio dos palmadas y vinieron los brujos, los encantadores, los hechiceros, y echaron dos varas que se convirtieron en serpientes también. Pero lo curioso de esto es que la serpiente de la vara de Moisés, de repente se tragó a las dos serpientes. Aleluya. De repente se las comió. O sea, hacían señales, pero no pueden compararse con las señales de Dios. Se tienen que quebrantar todas las señales del diablo. Y allí la serpiente que se formó por la vara de Aarón se tragó a las dos serpientes de Faraón. Aleluya. Y eso ocurre. Hay poder del diablo. Hay señales que hace el diablo que le han permitido para engañar a la gente. Pero escuche bien, el poder de Dios es inigualable. El poder de Dios es incomparable. El poder de Dios está por encima de todo poder del diablo. Así que, hermanos queridos, damos gracias a Dios porque hay una gran diferencia entre el poder de Dios y el poder del diablo y sus demonios. Amén. Gloria a Dios. Por eso Apocalipsis dice que las señales que hacen los demonios, sí es verdad, pero señales engañosas para que Faraón se crea grande, para que Faraón pues crea y considere esto. No hay nadie que tenga el poder que tengo yo. Tengo todo bajo mi merced. Tengo mis hechiceros, mis encantadores, mis brujos para poder defenderme de todas las cosas. Y así pasará con los reyes y con el falso profeta y con el anticristo y con el dragón y la bestia, que harán ese tipo de señales y harán creer a todos los reyes de la tierra y harán creer a los presidentes que podrán hacer todo ese mal.
pero cuando de repente caigan las plagas de Dios, nadie les librará, ni los demonios, ni las señales que hagan, ni nada, porque el poder de Dios está por encima de todo poder del diablo. Amén, queridos. Gloria al Señor. Aleluya. También tenemos a los que, el espiritismo, hermanos, los que hacen espiritismo. El espiritismo es otra cosa, donde Satanás agarra a las personas, muchos demonios de espiritismo. ¿Y saben lo que hacen? La gente busca señales en el espiritismo. Le consultan a los espíritus de los muertos, pero no son espíritus de muertos, son demonios. Y les consultan y ellos se hacen pasar por muertos. Y bajo el engaño, pues de repente pues les dicen ciertas cosas, haciéndose pasar por algún muerto. Y entonces el familiar le cree a ese demonio, que es un espíritu de su familia, que es un espíritu de su antepasado, y lo engaña y hace una señal, o mueve los objetos, o pega golpes, o de repente da terror, cosas así. Parece que son señales buenas, pero esas señales no son las que hace Dios. Esas señales son señales de los demonios. El espiritismo no trae nada bueno. El espiritismo posee a la gente. El espiritismo manifiesta unas señales que dan pánico, y hay gente que cree que es Dios, que manda a los espíritus de los muertos y se manifiestan. Pero esas señales, les vuelvo a decir, que cuando hay golpes, cuando hay cosas así, que se mueven los objetos, porque en el espiritismo pasa eso, se mueven los objetos porque se ha liberado un espíritu inmundo o muchos espíritus del más allá para atormentar a las personas. Y hermanos queridos, esa es la realidad. Y mucha gente cree en esas señales, siguen esas señales, pero al final pagan las consecuencias. Porque yo he visto gente quitarse la vida después de hacer espiritismo. He visto gente salir despedida por el balcón o por la ventana después de hacer espiritismo. He visto a gente asfixiarse, matarlo los demonios después de hacer espiritismo. Porque el espiritismo, una vez que le da rienda suelta a esos demonios, ya no hay compasión ni misericordia por parte de los demonios, sino que viene a tu vida y te destruye, te destroza. Eso es lo que hace en los demonios de espiritismo, hermano. No es cualquier cosa. El espiritismo es uno de los demonios que hacen, sí, señales engañosas, mentirosas, para que crean que es un espíritu de un muerto, pero de repente la persona siente que algo hay dentro de ella. ¿Qué es eso? Un demonio o muchos demonios. Y esa persona ya no tiene paz. De repente siente que le persiguen los demonios, siente que le persigue algo. Yo he tenido tantos casos que podría estar toda la noche hablando de eso. Hermanos queridos, las señales de los demonios son maldad, son engañosas. Y la gente que hace espiritismo lo hace pensando que Dios está en eso. No, hermano, el mismo creador del espiritismo, no me acuerdo el nombre, Carlos no sé qué, pero hermanos queridos, el mismo creador del espiritismo hablaba del espíritu de la verdad, hablando de Dios. Por eso creía en el espiritismo, porque era el espíritu de la verdad. Era un incrédulo, pero se le apareció el espíritu de verdad. Y es mentira, porque ese espíritu de verdad se hace pasar el diablo por espíritu de verdad, pero él es mentiroso, padre de mentira, que engaña a las personas desde el principio de la creación del universo. Y dice la Biblia, la palabra del Señor, que cuando habla mentira, habla el diablo, y que él se disfraza de ángel de luz. Él se hace pasar por un ángel de luz, pero es mentira. Por eso tenemos que marcar la diferencia de las señales.
las señales que son de Dios, las señales que son de los demonios. Hay una gran diferencia. Amén, hermanos. Tengan en cuenta esto, porque usted tiene que discernir lo que es de Dios y lo que es del diablo. Cuando viene un hermano y Dios lo usa con poder, con señales, prodigios, maravillas, milagros que traen paz, que traen bendición, que traen gozo, cuidado de decir que es del diablo. Pero cuando viene el diablo engañando, mucha gente le cree a él. Hermano querido, hermana querida, discierna la diferencia entre Cristo y Satanás. Amén. Gloria al Señor. El espíritu de mal de ojo. Hay mucho mal de ojo y es una señal de que cuando alguien usa el poder del espíritu de las tinieblas para hacer un mal de ojo, para traer un mal a alguien, creen que es una señal de Dios. Es una señal de los demonios que traen mal a las personas. Pero vuelvo a decirle, si usted es cristiano, es cristiana, no tenga miedo de ningún mal de ojo. No tenga miedo a nada, porque el Señor está con usted. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Así que damos gracias a Dios que el Señor nos protege, que el Señor nos cubre y no hay mal de ojo que pueda atar o atormentar nuestras vidas jamás. Amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Tenemos también el terror, espíritu de terror. Personas que son atormentadas por espíritus de terror. Y creen las personas que son señales del cielo o señales de Dios. Pero ¿qué va, hermanos queridos? Son señales de los demonios. Todo lo que aterroriza, todo lo que trae el mal a las personas, todo lo que hace el diablo es mal de verdad. Y tenemos que darnos cuenta de la diferencia que hay entre Cristo y Satanás. Amén. Tenemos también a la adivinación. Hay verdad que hay espíritus que adivinan, pero no es porque adivinen, es porque los demonios están muy bien coordinados y saben perfectamente lo que de parte de otros demonios. Aquí se me ha apagado el chat y tengo que hacerlo ahora. Uf, qué terrible aquí cuando estoy solo, hermanos. Gloria a Dios. Pero volvemos a decir que cuando una persona siente terror, adivinación, cuando los demonios adivinan, no es porque tengan poder para adivinar, es porque los demonios se hablan unos a otros y le transmiten a la persona que adivina la adivinación, la cosa de, por ejemplo, lo que le pasó con alguien o un familiar que se murió o algo que le pasó en un accidente o lo que sea. Los demonios lo saben, hermanos queridos. Los demonios lo saben y se lo dicen al que está ejerciendo de adivino. Por eso la Biblia nos dice que una mujer adivina que trataba de engañar a todo el mundo diciendo que estos son los hijos del Dios Altísimo, a ellos decía la verdad, pero luego podría ser peligroso y volverse contra ellos. Así que a Pablo, desagradándole, se revolvió a ella y lo reprendió y echó el demonio de adivinación y se acabó. Ya no pudo adivinar más, porque hay más poder en Cristo que en todos los demonios. Amén. Gloria a Dios. Así que la adivinación es algo que el diablo hace, que los demonios le dicen, a esta persona le pasó esto, a esta persona le pasó lo otro, y a esta persona esto, y por fin, por último, le dicen lo que va a pasar. Algunos intentan que ocurra y algunos pues se desesperan porque no ocurren. Pero detrás de la adivinación hay muchas cosas malas,
porque mucha gente va a que le lean las manos, mucha gente va a que los adivinos le adivinen el futuro también, el pasado, el presente y el futuro. Y para este engaño, y puede decir, por ejemplo, tu mujer será así, 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 y no es un demonio que quiere equivocarte para que te cases con otra persona que no sea de Dios, para que vayas en busca de algo que no es de Dios, etcétera, etcétera. Los espíritus de adivinación trabajan de esa forma. Así que las señales que hacen los espíritus de adivinación no son de Dios. Nosotros los cristianos no tenemos espíritu de adivinación. Tenemos discernimiento de espíritus, tenemos revelación, tenemos sueños de Dios, tenemos visiones de Dios y tenemos palabra audible de Dios. Amén. Es muy diferente a los espíritus de adivinación. Amén. Gloria al Señor. También tenemos los espíritus de pesadillas, que muchos de los demonios tratan de traer pesadillas. Dios no trae pesadillas, pero los demonios sí. Y creen o manifiestan a otros, vas a ver que van a tener pesadillas. Claro, es muy fácil para los demonios hacerles traer pesadillas a la gente que no tiene a Cristo. A la gente que no tiene a Cristo es muy fácil que vivan atormentadas con pesadillas. Dice también, también he puesto insomnio, porque el espíritu de Satanás te quita la paz, te hace tener insomnio. Los cristianos dormimos de un tirón como un tronco, disfrutamos. Y si no leemos por lo que sea, porque no tenemos sueño, pues nos ponemos a leer la Biblia y verá que pronto nos entra el sueño. Lea la Biblia y verá que pronto le entra el sueño. Aleluya. Los cristianos estamos libres de todo esto, de las pesadillas, del insomnio, del terror, de la depresión, porque muchos demonios manifiestan señales, dicen a ciertas personas, ahora echa un conjuro y verás cómo va a tener depresión esa persona. Y va a los débiles, y va a las personas que están lejos de Cristo, y por eso les pasan todas estas cosas, hermanos. Hermanos queridos, tenemos que tener en cuenta que la depresión no viene de Dios. La depresión viene del diablo. Es un estado de la persona triste, que no ve salida a su vida, que no ve solución a sus problemas. Es una persona que no ve a Dios. Continuamente está viendo el problema y no ve a Dios. ¿Por qué? Porque el diablo o los demonios están haciendo un trabajo sobre esas vidas. Por eso yo, todo el que tiene depresión, rápidamente los libero en el nombre de Jesús, y los demonios salen como cohetes. Y luego le digo a la persona, ahora adórele a Dios, glorifica al Señor. Dice, sí, ahora puedo, ahora hay paz en mi corazón, gloria a Dios, ahora hay gozo. ¿Por qué? Porque ha sido libre de ese ataque. Muchos cristianos son débiles y se dejan llevar por la depresión. Los cristianos fuertes están siempre gozosos con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y por último, hablar de los curanderos. Los curanderos. Los curanderos, hermanos queridos, hacen milagros extraños, sanidades extrañas, que parece que es un milagro de Dios, pero es mentira. Parece que se ha hecho, pero luego vuelven 7 espíritus peores. Todo lo que hace un curandero, un brujo curandero, porque usa los espíritus, hay curanderos más fuertes que otros, y a todos yo me he enfrentado a ellos, y Cristo Jesús tiene mucho más poder. Pero cuando vienen las personas, van con usted sabe que la publicidad sobre los curanderos hay mucha. Continuamente me veo yo folletos repartiéndose para que vayan a los curanderos y a macumberos, doctorado en tal y en más cual, preparado en tal grado y tal más cual. Mentiras del diablo. Lo que hacen es que poseen a las personas.
Las personas que van a los curanderos traen unos espíritus inmundos que parece que están sanando a alguien en algunos casos, no en todos. Y luego se manifiestan 7 espíritus peores. Mucho cuidado con las señales que vienen de parte de Satanás, de parte del diablo. ¿Ve qué diferentes son las señales de Cristo? Las señales de Cristo traen vida, traen liberación, traen paz, traen gozo, traen sanidad, traen gozo, traen poder, manifiesta su poder con señales, prodigios, maravillas, milagros verdaderos en Dios. Amén. Los que mostramos ahí cuando las personas reciben de Dios es algo que solo Dios lo hace. Los demonios no lo hacen. Los demonios no hacen milagros como los que hace nuestro Dios. Así que, hermanos queridos, marcamos la diferencia. No crea usted a los demonios, no crea usted a todas las señales, pero sí a las señales de Dios. Si le han enseñado o le han predicado que las señales son del diablo, que los prodigios, las maravillas, los milagros son del diablo, es mentira. Siempre los milagros existieron, siempre los milagros estuvieron presentes porque la naturaleza de Dios es milagrosa. Y por eso debemos de creer en un Dios de milagros. Debemos de seguirle, de servirle, orar por la gente que necesita un milagro. Amén. Pedirle a Dios de todo corazón con fe. Y el Señor responderá según la fe de cada uno. Amén. Bendiciones. Solamente quería traer esta palabra para aclarar que sí, los demonios hacen señales, es verdad, pero son diferentes totalmente a las señales de Dios. ¿Queda claro? Pues quedando claro, ya haga la diferencia siempre. Vamos a orar. Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias porque tú nos hablas por tu palabra y tu palabra nos muestra que los demonios harán señales para engañar a los reyes de la tierra. Harán grandes señales de diferentes clases para engañar a los príncipes, a los reyes y a los sacerdotes y a todos los que se oponga a Dios. Engañarán a tanta gente, engañarán a tanta multitud de millones de personas, Señor. Pero, Padre, hemos dejado bien claro que esas señales son engañosas. Esas señales no producen paz, no producen gozo, no producen tranquilidad, producen malestar, producen de todo lo malo. Señor, todo lo que viene de la maldad viene del diablo. Y hemos dejado bien claro esto, que las señales, los prodigios, las maravillas, los milagros que vienen de ti, esos producen gozo, producen paz. Amén. Gracias, Señor. Gracias por aclararnos con tu palabra todo este asunto, para que la gente haga y marque la diferencia del poder de los demonios al poder de Cristo. Amén, amén y amén.